Raymond Samsu, español, hombre que da un giro a su vida de 180 grados, dejando una vida cómoda para crear emprendedores de corazón. Conferencista, escritor, coach espiritual, con más de 16 libros en su haber, hoy nos comparte esta entrevista. Vamos a verla. Hola, ¿cómo están? Yo feliz y contento de estar aquí, como cada miércoles, en un programa donde hoy tenemos un entrevistado ejemplar, un hombre que dio un cambio a su vida de 180 grados, dejando toda una estabilidad para poderse enfrentar a crear emprendedores de corazón. Venido desde España, está con nosotros Raymond Samsu. Muchas gracias por estar aquí, bienvenido a México y bienvenido a este programa Activa tu Corazón. Me encantó tu eslogan de crear emprendedores de corazón. ¿Cómo empiezas tú en esto, Raymond? ¿Por qué teniendo una vida confortable decides hacer un cambio a tu vida y dedicarte a ser un exponente de una persona que va a cambiar corazones? Sí, bueno, la vida era confortable en apariencia, en lo visible era confortable, pero interiormente ya no era tan confortable. Había empezado a ser un poco no confortable. ¿Y por qué? Bueno, pues porque las personas vamos cambiando con nuestras preferencias, valores, gustos. Y llega un momento en que cuando estás haciendo algo en lo que no resuenas completamente, se produce una falta de coherencia que te pasa factura. Ese fue mi caso. Y como me llegó a crear incluso problemas de salud, tomé la decisión de hacer un cambio no por valentía, sino por supervivencia. Casi que fue un acto de supervivencia, ¿no? Y me fue bien. La verdad es que cuando uno sigue su corazón y sigue sus valores, pues las cosas le van incluso mejor que antes. Dice tu libro, el amor es la respuesta infalible ante cualquier problema. ¿Por qué? Sí, bien, porque el amor es todo aquello que se necesita añadir a una situación que necesita mejorar. Cualquier situación que necesite mejorar en el ámbito que sea los negocios, salud, familia, va a mejorar con el ingrediente del amor y sin embargo va a empeorar con el ingrediente de la desesperación, del miedo. De todo lo negativo, podría decir. Y estamos en tiempos de tanta necesidad de amor y de amarnos unos con otros. Sí, siempre han sido tiempos de necesidad. Lo que ahora yo creo que somos conscientes de que la propuesta que hicimos, que es de tratar de defendernos a través del miedo, no ha funcionado. Y como no ha funcionado, tenemos que probar otra cosa. Tenemos que probarlo, cambiarlo. Exacto. Y este es un gran momento para hacer esta prueba y decir, bueno, pues si no te funcionó con el miedo, prueba con el amor a ver qué pasa. Hoy más que nunca necesitamos soluciones espirituales a problemas materiales. Así lo expresas en tu libro. Platícanos un poquito más cómo podemos hacer esas respuestas espirituales. Sí. Bien, en nuestro mundo material es el efecto de unas causas. Y esas causas son emociones, mente y espíritu. Son invisibles. Pero son reales. Pero son reales y muy fuertes. Y muy fuertes. Nuestras emociones están impactando en nuestra vida, en nuestros pensamientos y creencias también. Cada segundo de nuestra vida. Nuestro ser espiritual también, ¿no? Entonces, la propuesta de dar una solución espiritual a tus problemas materiales es: no trates de cambiar el mundo, porque el mundo es un reflejo de lo que está ocurriendo adentro. Y adentro a diferentes niveles, mental, espiritual y emocional. Prueba a crear una causa diferente y luego mira al mundo a ver qué está pasando y seguro que verás un efecto diferente. Sería como escucharnos, aprender a escuchar nuestras emociones, o nuestras emociones volverlas nuestras aliadas. Yo diría que más que escucharla sería observar la mente. La mente acaba convirtiéndose en emoción y la emoción acaba convirtiéndose en comportamiento. Entonces, si queremos cambiar lo que ocurre ahí en el mundo y nuestra experiencia, lo sencillo es observar qué estamos pensando. Porque eso es muy fácil de cambiar. Es más fácil de cambiar eso que una emoción. Totalmente. Una emoción ya es como una respuesta química a un pensamiento. Que ya está. Este libro que me encanta y se lo recomiendo muchísimo, es el primer libro que escribiste, El Taller del Amor, que de verdad es algo maravilloso porque me encanta cómo te expresas y de la manera en que le das el mensaje a las personas que lo leemos, ¿no? Que, bueno, quiero decirles que llevas más de 18 libros en tu haber. 16 libros. 16 libros, perdón. Varios de ellos están enfocados al dinero. ¿Por qué? ¿Por qué la energía del dinero?
Porque cuando alguien me pregunta por qué hablo del dinero, siempre respondo lo mismo, porque es lo que ellos quieren. Es decir, es lo que la gente necesita ahora mismo, después de una crisis económica, es lo que necesita entrenar, mejorar o superar, ¿no? Entonces, pero en el fondo siempre estamos hablando de nosotros. Aunque hablemos de dinero, hablemos de salud, hablemos de relaciones, no importa, porque en el fondo siempre estamos hablando de nosotros. Somos personas que tenemos experiencias a diferentes niveles. El económico y el empresarial es uno de ellos nada más. Si ponemos conciencia en todo, incluido los negocios y el dinero, nos irá mejor. Porque precisamente esta crisis que hemos vivido es una crisis debida a la falta de conciencia, a la falta de valores, a la falta de ética también en nuestros negocios. Y hemos comprobado que los negocios así no funcionan o duran poco. Con lo cual vamos a buscar otra forma en la que los negocios vayan mejor y duren más. ¿De qué manera las personas hoy en día que estamos, pues sí, estamos todos pensando en dinero, en crear, pero realmente no creamos desde acá? ¿No? O sea, conectado con el corazón. ¿De qué manera podemos conectar con el corazón para que realmente nuestro trabajo sea una energía de abundancia, digamos? Bueno, con observación, la observación de cómo me siento nos va a dar muchas pistas. Tenemos un termómetro interno, que es el cuerpo emocional, las emociones, que nos dicen si aquello está alineado con nosotros o no lo está. Entonces una persona se tendría que preguntar a sí mismo una cosa tan simple como esta: ¿es esto lo que quiero? ¿Realmente es esto lo que quiero? Entonces, si escucha la emoción que va a surgir, tendrá una respuesta clara y además que es fidedigna. Porque la mente a veces nos engaña, pero las emociones no pueden engañarnos. Son una respuesta química que no puede engañar, ¿no? Sería algo así como: ¿me siento bien con esto que estoy haciendo? Exacto. Esa es la idea, es ¿cómo me siento con esto? Y uno simplemente observando lo que ocurre a continuación se dará cuenta de si eso cuadra con esa persona y ese momento, ¿no? El hecho de ser coherente en esto nos va a evitar mucho sufrimiento. En tus conferencias motivas a empleados desmotivados. Yo no me gusta demasiado la palabra motivar, porque yo creo que la motivación es endógena. Es decir, las personas se tienen que motivar a sí mismas. Es una cosa extraña que alguien de afuera motive a alguien. Entonces nada más los induces al camino para que ellos descubran su motivo de seguir adelante por lo que quieren lograr en la vida. ¿No? Das conferencias, talleres, ¿más basados en qué? O sea, ¿cuál ves la necesidad más grande de la gente hoy en día? ¿En el dinero? ¿En el autoestima? No sé, tú que eres el experto. Bueno, se refleja básicamente en todas las áreas de la vida. En temas de pareja muchísimo, hay mucho desconcierto en este tema, y en temas de dinero también, básicamente en estos dos. ¿Por qué en pareja? ¿Crees que hay una falta de querer comprometerse con la otra persona? Sí, yo diría que falta un compromiso real. Es decir, primero no un compromiso formal, porque la gente se compromete formalmente delante de un juez o de un cura. Formalmente se compromete, pero interiormente no. Y ahí está el problema. Y eso pasa factura tarde o temprano. Entonces, no es tanto el compromiso, sino desde dónde se ejerce ese compromiso, ¿no? Pero básicamente el problema que detecto en todas las áreas de la vida tiene que ver con el autodesconocimiento que tenemos de nosotros. Si la gente se conociera mejor, todas sus áreas de la vida estarían en orden. Entonces, el trabajo no está en arreglar todas las áreas de la vida, se trata en que la persona haga ese trabajo que no puede ser pospuesto, ni puede ser hecho por otro, no se puede delegar. Nadie puede hacer por ti un cambio. El autodescubrimiento y el trabajo, como se llama, de crecimiento, desarrollo personal. Cuando eso se produce, todo tu mundo ya empieza a reflejar. Como el despertar espiritual. ¿De qué manera podemos aprender a conocernos, escucharnos? Porque con este mundo lleno de ruido, ¿cómo podemos escuchar acá adentro? Sí, pues es una buena pregunta. De hecho, hay un ruido incesante en nuestra mente que le llamaremos la voz. Es eso, el pensamiento. El pensamiento que no somos nosotros, aunque lo tenemos, es una herramienta. Nos impide escucharnos, nos impide la calma, la quietud. Y es un elemento que nos agita muchísimo. Decía la Madre Teresa de Calcuta: hay que controlar a la loca de casa porque todo el día trabaja. Eso es. ¿No? Entonces, el aquietar esa voz nos va a ayudar mucho a darnos cuenta de que nosotros somos quien escucha la voz, pero no somos la voz. Somos el observador
Okay, que está viendo el observador como esa voz loca, que está viendo esa voz loca. Que no deja de intentar arreglarnos la vida. Claro. Y lo que tenemos que decirle a esa voz loca es, por favor, para un rato. O sea, el observador tiene que callar a esa voz, sí, porque esto es lo más importante. Sí, pero ese observador la callará cuando uno se identifique simplemente con él. Es simplemente reconocer que hay un observador que escucha la voz. Claro. Solo con este paso ya el ruido cesa muchísimo. Y es un gran paso, ¿no? Sí, a nuestro favor. La mayoría de la gente no acaba de identificar que ella no es la voz, que ella no es la mente y que ella es un observador que está más allá de esa voz. Claro. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes con haber creado, y yo creo que te faltan muchos libros en tu haber, qué sientes con compartir tanta información tan valiosa que para mí vale oro y que de alguna manera yo creo que a algunas personas les ha cambiado la vida? Sí. Bueno, básicamente esto fue un acto de egoísmo porque lo hice por mí, es decir, todos estos libros y todo este conocimiento a mí me han ayudado muchísimo. Pero también es verdad que en un momento de la vida que reconoces que has recibido muchísimo y es una obligación compartir o devolver eso. Sería un acto de egoísmo quedárselo para uno. Entonces, cuando ya has llegado a la mitad del partido, como es mi caso, entiendes que la segunda parte del partido es hacer correr la voz. Claro, compartir. Acabas de decir una palabra clave que me encanta, porque es tan importante que el público y que las personas aprendamos a compartir, ¿no? Cosas tan buenas como estas, ¿no? La gratitud también, yo creo que tú debes de ser una persona muy grata. Me encanta enfocar la gratitud porque a veces somos un poco malagradecidos de simplemente despertar y ni siquiera damos gracias por el día que acaba de comenzar. ¿Por qué la importancia de la gratitud en el ser humano? Bien, si no somos agradecidos por lo mucho o poco que tengamos, porque en realidad no importa si tienes ahora mucho o poco. Claro. Pero si aún teniendo poco en este momento, que lo puedo entender, aún teniendo poco en tu vida, no eres agradecido, la pregunta es ¿por qué diantres alguien tendría que ofrecerte más si esto ni siquiera eres capaz de agradecerlo? Claro. La pregunta es, si tuvieras más, ¿lo agradecerías? La respuesta es no, porque aún teniendo algo no lo agradeces. Entonces, el agradecimiento de alguna forma está abriendo, cerrando la puerta a mejorar tu vida. Una persona agradecida, por poco que tenga que agradecer, está abriendo la puerta a más. ¿Por qué? Porque si es capaz de agradecer y de gestionar eso poco que tiene, será capaz de gestionar y agradecer lo mucho que desea. Claro, qué bonito lo explicaste y justo le diste en el clavo, porque sí es súper importante agradecer poquito, lo que tenga cada quien, pero hay que agradecer porque estamos aquí, estamos vivos, ¿no? No importa la cosa que agradecemos, sino la actitud de agradecimiento. Es decir, no hace falta que me toque la lotería o que pase algo muy bueno en mi vida, porque la cosa no es importante. Lo que es importante es la actitud. Yo puedo agradecer pues lo que aprenderé en los próximos años. Bueno, pues estoy agradeciendo una cosa que ni siquiera existe, es un intangible, ¿no? Pero esa actitud de agradecer una cosa que ni siquiera tengo en este momento, que es intangible, me está abriendo a recibir más. Y también hasta agradecer de alguna manera hasta lo negativo o lo malo que nos sucede, porque eso también trae un mensaje que te viene a hacer crecer, ¿no es así? Totalmente de acuerdo. Yo he vivido varias crisis en mi vida, como todo el mundo. Como todos, y siempre he pensado que han sido el gran regalo para mí. Y de una forma generosa, no cruel, de una forma generosa, he deseado y deseo que todo ser humano pueda beneficiarse también de su propia crisis. Y insisto, no quiero ser cruel porque parece que quiero mal de alguien, pero como reconozco que para mí fue un gran regalo, con apariencia de no regalo, le deseo ese mismo bien a todo el mundo. Una bendición disfrazada, ¿no? Porque así son los problemas, los obstáculos, si tú le quieres llamar así, pero eso es lo que nos trae crecimiento y así es como lo tenemos que ver, ¿no? Sí, si los utilizamos para construir algo mejor, sí son regalos. Si los utilizamos simplemente para crear más resentimiento y más dolor, entonces y pasar como víctimas, entonces ahí ya estamos acabados. Estamos perdiendo el regalo de la crisis. Claro. Raimon, ¿por qué comprar un libro tuyo de crecimiento personal? Bueno, si una persona, si el libro llega a su vida, tiene una oportunidad, no diré que única, porque hay muchos y muy buenos de libros de otros autores, pero tiene una oportunidad más para despertar dentro del sueño. Porque este libro y otros muchos que hay son como una campana de aviso
sí, que está dentro de ese sueño pesadilla que vivimos todos, sí, y que te permite despertar dentro de ese sueño pesadilla y darte cuenta de que hay otra forma diferente de vivir. claro. Yo creo que exista eso, esta campana de aviso, sí, en forma de libro. Y no hay casualidades, ¿no? Hay causalidades. Claro, entonces si ese libro llegó a... Si alguien está viendo o escuchando eso, claro, que piense que esto no ocurre de una forma gratuita, tiene algo que ver con él o con ella, ¿no? Entonces, algo te están queriendo decir. Claro, que se plantee por qué está escuchando o viendo este programa. Claro. O por si está en una librería, ¿por qué estoy hojeando este libro? Claro. Las cosas no ocurren porque sí. Sí, y bueno, ya nada más para cerrar, me gustaría preguntarte cómo activas tu corazón. ¿Cómo lo activo? Ajá. Bueno, el corazón ya está activo. Okay. Lo único que hay que hacer es poner foco, es poner atención, es dedicarle tiempo, es ponerle interés, ¿no? Pero el corazón o la luz está siempre ahí. Está ahí en todos. En todos. Puede brillar más o brillar menos, pero siempre está ese rescoldo de fuego que puede ir a más, ¿no? Claro. Entonces, yo le diría a las personas que vivan la vida de una forma un poquito más espiritual, ¿no? Porque en el fondo eso es lo que somos. Claro. Y que lleven esa espiritualidad al día a día. No se trata de ir, no sé, a un acto religioso ni nada por el estilo, sino simplemente de... ¿Practicas la meditación? Sí, la meditación, la relajación y el yoga, y todas esas cosas ayudan, pero no son el objetivo. Son herramientas para poner atención. Claro. Y simplemente con poner atención a las cosas que ocurren en nuestra vida y darles un significado espiritual y más profundo a lo que aparentan ser, yo creo que estaremos dando un gran paso. Pues muchísimas gracias por esta entrevista. Me encanta conocer a personas, conectar a personas como tú, que bueno, habla mucho tus libros, de todo tu haber. Yo creo que no hay mucho que decir, más bien hay que leer libros como estos, porque de verdad yo me quedé magnificada con este libro en especial. Me falta leer 14 libros tuyos, pero bueno, creo que empecé por uno muy bueno, porque de verdad tiene un mensaje muy exacto para estos tiempos que debemos de poner, como tú dices, respuestas espirituales a problemas materiales. Esa es la clave de hoy en día. Necesitamos activarnos desde aquí para poder ser el reflejo de lo que queremos ver acá afuera. Pero vamos a un corte y no se despegue porque seguimos con esta charla con Raymond Sansú. Gracias. Gracias a todos por estar conectados y seguimos aquí con Raymond, que me encanta esta plática, pero ya nos comentaste que meditas, pero me gustaría que fuéramos un poquito más exactos o más profundos sobre la meditación. ¿Cómo la ves tú? ¿Qué nos aporta al ser humano? ¿Qué sucede en nuestro cerebro físico interno? Platícanos un poquito más de la meditación. Bueno, la meditación, como todo el mundo puede o sabe o puede imaginar, es como una reunión con uno mismo. Lo cual es muy interesante porque siempre estamos mirando hacia afuera y el mundo de allá afuera es como muy atrayente y nos engancha mucho con su historia. Pero entonces hacer cada día un parón, por ejemplo un parón por la mañana, 20 minutos, y otro parón por la tarde, 20 minutos, con eso basta, para desenfocar de afuera adentro y hacer introspección, y eso es la meditación. Eso te hace recordar la realidad. Porque el mundo es una cosa y la realidad es otra. Son diferentes. Entonces, cuando uno está tan enganchado con el mundo, si no hace esa reunión con uno mismo, ese parón, esa introspección, acaba cayendo en la historia y formando parte de la historia. Pero hay que salir. Hay que salir del cine. Totalmente. Hay que salir del cine para saber que eso es una película y que en realidad la realidad está ocurriendo aquí dentro, ¿no? Entonces yo le digo a las personas que hacen o hagan meditación que en realidad eso les va a ayudar o les está ayudando a callar esa voz interna que solo crea ruido y que es una herramienta, es la mente, pero que no somos nosotros. Entonces en ese momento es cuando emerge el observador. El observador es ese yo real que está escuchando la voz, pero no es la voz. Y yo ya sé que es difícil no pensar en nada. Incluso meditando vamos a pensar en alguna cosa. Pero entre pensamiento y pensamiento, hay como un gap, hay como una brecha, hay como un silencio. Como un espacio vacío, digamos. Un espacio vacío, que aunque parezca no durar nada, es realmente muy intenso y deja una gran impresión en nosotros. Esa impresión es acumulativa. Y simplemente haciendo esto notaremos un gran cambio en nuestra forma de estar en el mundo. También le diría a las personas que no esperen nada místico, ni misterioso, ni esotérico en la meditación. Totalmente. No van a haber luces, no tiene que aparecerse nadie. Es una reunión consigo mismo. Si lo saben y ven
y sienten al observador, claro, con eso basta. Claro, y la meditación es algo que de alguna manera ya está científicamente está comprobado los beneficios que nos trae al cuerpo internamente, y que aparte entre más lo vayamos haciendo, pues más se produce esos espacios vacíos donde te conectas contigo, ¿no? Porque los pensamientos los vas calmando. Entonces por eso entre más lo practiquemos, y si lo hacemos diariamente, a los niños también, como es tan importante que los padres aprendan a hacerlo, porque a los niños de alguna manera les van a ayudar a que cambie su mundo, ¿no? Sí, les tranquiliza mucho. Les tranquiliza mucho. Entonces, por eso yo hago tanto énfasis en mi programa de aprender a meditar. Hoy en día hay tantas opciones en las redes sociales, tantas formas de aprender. Podemos empezar desde 5 minutos, ¿no es así? Tú meditas en tu día a día, lo haces en la mañana, en la noche. Sí, y es tan sencillo como incluso poner la atención en la respiración. Ok. Simplemente poniendo la respiración, a veces una palabra, un mantra, pero no es necesario. O en la respiración eso hace que ya no estés poniendo la atención en todos tus problemas. ¿Qué sucede con la respiración? ¿Qué es lo que provoca? Que es repetitiva. Ok. Y con lo cual lo que estamos haciendo es desviar la atención de nuestra cháchara mental a una cosa tan repetitiva y aburrida como es la respiración, con lo cual estamos aquietando la mente y nos estamos acercando más a ese observador real que somos. Digamos que la respiración nos hace estar en el presente. Sí. Ok. Sí, y no a lo que haré mañana, lo que estoy haciendo hoy, o lo que pasó anteayer, sino a estar en este momento. Y en este momento simplemente estoy aquí sentado respirando. Esto es lo que está ocurriendo. Y no hay más. Y no hay más. Exactamente. Y no tiene que haber más, ¿no? Así es. Y con eso basta. Claro. Sí. Bueno, Raymond, pues vamos a ir un corte y volvemos. Ya volvemos. Gracias.